Brisa Liliana de Angulo Lozada es una chica que nació el 14 de septiembre en el año 1985, específicamente en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Su familia está compuesta por su madre Luz Estela Lozada y su padre José Miguel de Angulo, ambos de nacionalidad colombiana, y también por 4 hermanos mayores. Para el año de 1990, Brisa y su familia decidieron emigrar hacia el país de Bolivia, específicamente en la ciudad de Cochabamba. Y allí decidieron radicar todas sus actividades comunes como trabajo y estudio, específicamente en labores sociales, prestando servicios a la comunidad. Años después, en el año 2001 específicamente, los hermanos mayores de Brisa decidieron hacer un viaje a los Estados Unidos nuevamente para terminar sus estudios y dejando así a Brisa sola en Bolivia junto con sus padres. También para el año 2001 llegó a Bolivia y se estableció en la casa de Brisa y de sus padres su primo mayor, Eduardo Gutiérrez de Angulo, con el fin de realizar sus prácticas de pasantías de veterinaria en Bolivia. Eduardo Gutiérrez Angulo, aunque su profesión era veterinario, su verdadera vocación era el cristianismo. Él cuando llega al hogar de Brisa Liliana de Angulo, lo hace para apoyar el proceso educativo de ella y para suplir un poco la ausencia de sus familiares que se habían ido del país. Como se dijo anteriormente, las personas involucradas en esta historia son de nacionalidad colombiana. Eduardo Gutiérrez de Angulo fue considerado y visto como un hijo más y un hermano más por la familia de Brisa, por lo cual depositaron demasiada confianza en él y asimismo él abusó de ella, porque en repetidas ocasiones durmió en el cuarto de Brisa porque según él le podía pasar algo, supuestamente. Pero Brisa, quien para en ese entonces tan solo era una niña de 16 años de edad, declaró en contra de su primo que en diversas ocasiones este había abusado sexualmente de ella. Brisa, además de su comportamiento violento y extraño, dejó de ir al colegio, empezó a desarrollar bulimia, anorexia, se empezó a autolesionar como cortadas en sus brazos, en sus piernas y se sumergió en una depresión muy grave. Los abusos sexuales comenzaron en el mes de octubre aproximadamente en el año 2001 hasta el mes de mayo del año 2002, para un total aproximado de 8 meses de abuso sexual de el primo Eduardo hacia Brisa Liliana de Angulo. Brisa fue coartada por su primo, en el entendido que él la amenazaba, la maltrataba físicamente y le decía que si en alguna ocasión ella decidía contarle a sus padres, a sus hermanas o hermanos, él haría lo mismo que le hizo a ella con sus hermanas. Por eso ella cayó y a raíz de eso Brisa empezó a cambiar mucho su personalidad y su forma de comportarse, por lo cual más adelante los padres de Brisa y Brisa deciden hacer un viaje a los Estados Unidos. Durante ese viaje, los padres de Brisa, al notar su comportamiento extraño, deciden pedirle una cita con una psicóloga para mirar qué pasaba. En esa cita psicológica que tuvo Brisa, ella le confiesa a la psicóloga que su primo la estaba abusando sexualmente y contó todo lo que le pasaba. En esa charla, los papás de Brisa logran escuchar esa conversación, por lo cual ahí es el momento en el que los padres de Brisa se enteran de lo que estaba haciendo su primo Eduardo con ella. Y por esa razón ella se estaba comportando de esa manera. Brisa además manifiesta que intentó quitarse la vida en 2 ocasiones, que si bien su primo Eduardo no causó violencia física durante el acto sexual violento, sí lo hizo con posterioridad a ellos. La tiraba al
piso, le daba golpes, la pateaba y torturaba a sus mascotas. El 1 de agosto del 2002, el señor José Miguel de Angulo, padre de Brisa, presentó una denuncia contra Eduardo Gutiérrez Angulo, primo de Brisa, ante la Policía Técnica Judicial de Bolivia por el delito de violencia sexual en perjuicio de Brisa. El 5 de agosto del 2002, la fiscal encargada del caso emitió orden de aprehensión en contra de Eduardo Gutiérrez de Angulo, primo de Brisa, que fue detenido el 7 de agosto del 2002. El 31 de agosto del 2002, el juzgado de instrucción de Tiquinpayá decidió terminar la detención preventiva que se le había ordenado el 8 de agosto a Eduardo Gutiérrez Angulo. Eduardo Gutiérrez Angulo presenta recursos de apelación en contra de la referida decisión que se hizo el 31 de agosto del 2002. Esto fue en audiencia del 16 de septiembre del 2002, la misma que fue revocada, manteniéndose la detención preventiva de Eduardo. El acusado, siendo este Eduardo, realiza una segunda solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual fue considerada en audiencia el 23 de octubre del 2002, donde la juez de instrucción de Tiquinpayá también rechazó. Eduardo, el primo de Brisa, en virtud del recurso de apelación presentado ante la decisión del 23 de octubre del 2002 que mantenía la detención preventiva de resolvió la Sala Penal Segunda de Cochabamba sustituir la medida preventiva por otras medidas, entre ellas el pago de una fianza. Seguido a ello, el 5 de noviembre del 2002, el Ministerio Público de Bolivia presentó una acusación formal en contra de Eduardo, el primo de Brisa, por el delito de violación. A su vez, el 15 de noviembre del 2002, Brisa y sus padres presentan una acusación particular por el delito de violación con agravante. El proceso judicial en Bolivia en contra de Eduardo, el primo de Brisa, los tribunales se centraron sistemáticamente en la conducta y la personalidad de la víctima. Lastimosamente no la protegieron de las amenazas ni de los ataques de Eduardo. Además, agregaron los padres de Brisa que ella fue sometida a múltiples exámenes médicos que al mismo tiempo la ridiculizaban y la revictimizaban. La trataron como si fuera una culpable y la obligaban a sentarse en una habitación estrecha junto a los testigos hostiles del acusado, Eduardo, quien era su primo. Además, se permitió que se efectuaran declaraciones profundamente hirientes y despreciables sobre Brisa. Esto lo comentaba su propia familia. También la fiscal delegada que llevaba específicamente el caso de Brisa Liliana de Angulo le hacía preguntas que también la revictimizaban y la ponían en un grado alto de tensión y de depresión, porque la fiscal le decía: dime la verdad, tú estás mintiendo, porque mejor no te quedas callada, él no es el culpable, tú lo indujiste a eso, y la trataban como si fuera nuevamente la culpable.